El trabajo de las y los jueces, a cualquier nivel o instancia, constituye una de las principales inquietudes de la sociedad para conocer más sobre la vida de las instituciones públicas de nuestro país. Se dice que las autoridades judiciales hablan a través de sus sentencias, pero hay muchos aspectos de la vida judicial que como ciudadanía deseamos conocer. Por ello, debemos saber más de los modelos de políticas públicas, como lo es la justicia abierta, para impulsar nuestro derecho a saber. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos sobre cómo las necesidades de información y de ser parte de la vida de nuestro país se ha incrementado cada día y ahora requerimos socialmente de ser escuchados, de involucrarnos en las decisiones que toman nuestras autoridades, en particular aquellas del ámbito judicial. Para ello nos acompaña en esta emisión Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Pleno del INAI. Bienvenido, comisionado. Nayeli, gracias por invitarme. Muy bien, hoy trataremos un tema muy relevante. Siempre, la justicia abierta. Exacto. Fíjate que los tribunales han sido siempre vistos como algo impenetrable. En el origen no había burocracia judicial. Cuando comenzó la división de poderes, los jueces eran personajes notables a los que se les encomendaba juzgar, y lo hacían en el medievo, al principio, juzgando casos concretos e inclusive frente a la comunidad. Exacto. Ahí decían si alguien era culpable o No. inocente. Pero bueno, ahorita nos adentramos a la conversación, pero mientras vamos a plantear algunas dudas. ¿Confías en el trabajo de las y los jueces en México? ¿Cómo podría incrementar la confianza en el trabajo de las autoridades judiciales en nuestro país? ¿El sistema judicial mexicano es sólido y está fortalecido? ¿Consideras que el Poder Judicial en México es transparente? Bueno, pues antes de responder a estas y más preguntas, conozcamos primero la visión ciudadana. Bueno, a través de la experiencia de algunos amigos y familiares, creo que falta mucho trabajo sobre eso. Que nos demuestren que son transparentes con hechos, no con palabras. No, la verdad no considero, no es transparente. Pues que sean un poco más imparciales, un poco más honestos y un poco más firmes en sus decisiones, y que se castigue con todo el peso de la ley a quien tenga que ser. Comisionado, y ahora sí, entrando en materia, arranquemos con lo básico. ¿Qué es la justicia abierta? Mira, es un término que es corto en el tiempo, es reciente, del 2010 para acá, no tiene ni 12 años este asunto de la visión del gobierno abierto. La justicia abierta es un gajo de la naranja, tiene que ver con la impartición de la justicia, pero más que la nitidez con la que podemos saber por qué se condenó o por qué se exoneró a alguien o por qué se le reconoció culpable o no, es más con la operación del tribunal, del juzgado. Más tiene que ver con la parte de cómo incide la sociedad en la administración de la justicia. Ok, y justo con esto que nos explicas, ¿justicia abierta y gobierno abierto son lo mismo o cómo lo diferenciamos? Viene del asunto. El término con el que nació es por una falla en la representación social de las autoridades en general. Siempre lo asociamos al gobierno propiamente, al Poder Ejecutivo y sus agencias más directamente relacionadas con el contacto con la sociedad. Por otro lado, los parlamentarios, los diputados, los senadores. Pero de ese emblema gobierno abierto, la doctrina, el mejor análisis de la ciencia política dice, a ver, más que gobierno, hablemos de Estado abierto, porque la justicia, los jueces no son parte del gobierno, y sin embargo también merecen abrirse. ¿Qué quiere decir? Decirnos
mucho más de lo que nos dicen, sin que eso se entienda con que pongamos en peligro su deber de sigilo. ¿Qué quiere decir esto? Los jueces tienen que concentrarse exclusivamente en el asunto que están por juzgar. Y a eso le llamamos sigilo. No pueden andar dando declaraciones sobre lo que están conociendo para decir si es o no tal caso va a ser resuelto a favor o en contra. Pero hay muchas otras cosas que son fundamentales para que podamos tener confianza en el tribunal, en el juzgado, porque tú hablabas de eso. Hay una crisis mundial en la democracia mundial de credibilidad de todas las autoridades, todas, incluida también la judicial. Paco, ¿y el Poder Judicial en México sigue exactamente las mismas reglas que el resto de autoridades? Está sujeto a la normatividad similar. La Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia en lo que se refiere al Poder Judicial Federal, que es una galaxia de juzgados y tribunales, y la Corte en su máxima expresión, la más alta instancia judicial. Sin embargo, pues aquí vamos a un punto que se llama el deber. Los deberes son similares. El Poder Judicial, las autoridades judiciales tienen que cumplir los muy amplios deberes de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? De exposición permanente de una serie de actos que realizan, sobre todo de carácter administrativo. Las adquisiciones, las contrataciones, los niveles de ascenso, la capacitación, etcétera. Todo es un deber. Porque Entonces, se paga con recursos públicos también. Si a esas vamos, efectivamente, similares. Pero, naturalmente, cada poder tiene sus cualidades y sus singularidades, ¿no? Ya decía yo antes que el Poder Judicial tiene una serie de facetas de su trabajo que deben mantenerse con reserva y con eso que llamamos, restricción de información. Claro. Pero eso es temporal, básicamente. Pero la ley fue renovada hace un año en sentido de exigir que todas las sentencias, todas las de todos los jueces del país, deben ser al final resueltas, al final en ciertos trances, pero deben llegar a tener una versión pública. O sea, son públicas las sentencias. Una cosa es ser públicas y otra cosa es que sean publicadas. Y la precisión de la ley es que sean publicadas a través de una versión pública. La versión pública quiere decir que, según el tipo de sentencia, porque hay sentencias que versan sobre casos muy delicados, como son la vida privada de personas, los delitos, sobre todo los delitos sexuales, cuando están menores involucrados, pues tiene que haber mayores cuidados para no afectar la honra, la reputación, o simplemente no revictimizar a esas personas que llegaron a un tribunal por una cuestión de la que no fueron electores, sino que fueron, por desgracia, víctimas o indirectamente afectados. Claro. Y en cambio, pues todo lo que tiene que ver con las sentencias, por ejemplo, electorales, son por naturaleza públicas. Claro. Pero aún así, se acude a la figura de versión pública para proteger pequeños datos que no deben, pues tampoco exponerse. Y entonces, qué trabajal enorme para los magistrados, para los jueces y sobre todo para el personal que los asiste, porque tienen que elaborar versión pública de todas las sentencias. Y no solo hacerla, porque a veces dice, no, pues ahí está hecho el trabajo, sí, pero colócalo, visualízalo, ponlo en la vitrina de tu página, de tu portal institucional. Claro, ese es un punto interesante, está muy, muy importante esta charla. Revisamos redes sociales para conocer la opinión de las personas en relación al derecho a la justicia abierta y estos son los resultados. Vamos a ver Entorno Digital. @Sandra_Elena1. ¿Qué es #Justicia Abierta? Es implementar los principios de #Gobierno Abierto en las instituciones del sector justicia, transparencia, participación, rendición de cuentas. @_FátimaEK. La @SCJN avanza hacia una #Justicia Abierta. Resolvió: el derecho de acceso a la información incluye la publicación de todas las sentencias. Todas las sentencias son relevantes, de importancia jurídica y trascendencia social, porque nos permite saber qué tipo de justicia tenemos. @FerrumR. Guste o no,
el acceso a la información es un derecho humano y todas las personas tienen derecho a saber qué y cómo resuelven los órganos jurisdiccionales. #rendición de cuentas. #justicia abierta. Bueno, Paco, y entendemos que el INAI es un organismo constitucional autónomo, pero ¿qué hay de sus resoluciones? ¿Son definitivas? Son definitivas e inatacables para las dependencias o instituciones en términos, vamos a decir, ordinarios. No las combaten como pasaba con las resoluciones del IFAI en el pasado. Todas, o sea, las principales, iban ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y muchas pues eran anuladas. Nosotros como institución, en este caso, tenemos una condición especialmente de fortaleza de las resoluciones, pero no está esto ajeno a que sean combatidas de otra manera nuestras actuaciones. Por ejemplo, los órganos constitucionales autónomos, concretamente COFECE, IFETE e INEGI, han interpuesto un buen número de controversias constitucionales contra algunas de nuestras competencias, porque dicen que nos metemos de más en sus campos cuando hacemos lo nuestro, y la Corte nos ha dado la razón a veces y otras veces se las ha dado a ellos. Y eso no quiere decir, en términos, vamos a decir, muy objetivos, así muy sencillamente expuestos, que haya una, vamos a decir, una falla en esa previsión que hace la Constitución y la ley, al reconocer al INAI como una institución dotada de definitividad y de inatacabilidad de nuestras resoluciones. Ahora, el Poder Judicial siempre estará encima de todas las autoridades. Una dependencia no puede combatir nuestra resolución, pero el ciudadano que se siente afectado por lo que hizo el INAI sí puede ir ante el juez de amparo y decirle al juez de amparo, el INAI me está a su vez violando derechos porque lo que hizo no es correcto y no logró ser garante de mi derecho a saber o a protección de datos. Y ahí sí, el juez de amparo. Pero ahí es distinto, porque ahí fue un ciudadano, ¿no?, afectado por lo que hizo o dejó de hacer el INAI. Y en el otro caso que te pongo es una excepción interesante que se puede considerar como una excepción que pues confirma la regla. Cuando una institución similar, constitucional autónoma en este caso, se siente invadida en su campo, puede llevarnos ante la Corte y nos ha llevado. Y eso no quiere decir propiamente que esté en peligro la autonomía institucional, constitucional y la definitividad o inatacabilidad de nuestras resoluciones. Ok, muy bien. Bueno, pues esto está siendo muy interesante, pero bueno, antes de continuar, vayamos a conocer más sobre el trabajo desarrollado por el INAI. Vamos a Actualidad INAI. Resumen informativo. En sesión pública, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dé a conocer el trámite de las 557 quejas que ha recibido sobre violaciones de derechos humanos de periodistas en la última década. La Oficina de la Presidencia de la República informe sobre el Plan Institucional de Datos Abiertos, referido en la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024. El INAI puso en operación el Centro de Atención Virtual Cabinay con el servicio de chatbot como un nuevo canal para brindar a la sociedad asesoría sobre el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Se puede utilizar ingresando al portal institucional www.inai.org.mx, donde las personas encontrarán una burbuja de conversación o enviando un mensaje de WhatsApp al número 55 50 04 23 30. En Yucatán, el INAI firmó como testigo de honor el convenio de colaboración para fortalecer la lucha contra la violencia de género digital en la entidad. Suscribieron el convenio la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el órgano garante de transparencia del Estado. En el mismo acto, el INAI anunció la conformación de la Red Mexicana contra la Violencia de Género Digital.
En Morelos, el instituto presentó los nuevos buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que permiten agilizar la consulta de información pública. Asimismo, se presentó el Diccionario de Archivos con el fin de fomentar la cultura archivística en esa entidad. Paco, y bueno, ¿qué pasa también cuando la Corte pues, les da algunos reveses sobre las resoluciones del INAI? Pues mira, se dice coloquialmente entre abogados palo, cuando los tribunales te dan en contra. A ver, en una democracia constitucional están previstas las figuras y las instituciones realizan sus deberes de manera permanente y precisamente cabe siempre, como lo decía antes, la posibilidad de ser llevados, no nosotros a juicio, porque eso es como si el INAI fuera juzgado, no, nuestras acciones, nuestros actos concretos, una resolución del INAI, por ejemplo, y pues sí, la Corte es la máxima expresión de la autoridad en este país. Fíjate, en una democracia constitucional, la máxima autoridad en un caso concreto no es ni siquiera el Poder Ejecutivo Federal como jefe del Estado mexicano, ¿eh? No. Lo que pasa es que tenemos una vocación presidencialista muy elevada y pensamos que es la máxima, incluso se dice la máxima magistratura del país, así se decía antes de la presidencia de la República. No, es la máxima expresión de autoridad para un caso específico, me refiero, es la Corte o el Tribunal Constitucional. Cuando juzga un hecho, pues lo dice sobre esto. Estoy exponiendo y definiendo y pues ahí sí que sobre esto no se comenta más. Pero eso es algo que tenemos que asumir en democracia. No debemos verlo como tragedia, al contrario, es una saludable situación republicana que haya una máxima autoridad que interpreta el máximo nivel de interpretación, la Constitución y las leyes. Y entonces, si esa máxima expresión dice, no tuviste la razón, INAI, no hiciste esta cuestión, no la resolviste conforme a la mejor interpretación, pues bueno, te aguantas y naturalmente sigue haciendo tus deberes y ya no cometas este ángulo de interpretación que seguro te va a llevar a cometer el mismo error. Entonces, eso es lo que se llama la evolución de las instituciones. Y la Corte, por eso es la Corte, tiene que venir permanentemente sirviendo de ajuste y de límites a algunas de las expresiones de competencia de las instituciones. Tenemos que verlo con normalidad. Desde luego que no es muy agradable porque claro que te sientes expuesto. Hiciste tu deber desde la mejor intención, con el mayor compromiso, pero eso no quiere decir, repito, que seas un delincuente institucional, sino que hiciste algo que pudo. La interpretación la hicimos nosotros respecto de algo que creíamos que teníamos competencia o alcance, vamos a decir. No falta de competencia, porque ahí sí que estaríamos fuera de foco, sino más bien que el alcance de nuestra resolución se fue un poquito más allá de lo que debería de haber sido. Claro, pero además también se tiene que intentar, o sea, finalmente eso forma parte de la vida de las instituciones. Porque precisamente por eso el derecho no es una cuestión que se pueda prever con una computadora que ya te dice para cada caso que toca. Pues, si eso fuera así, pues ¿desde cuándo habría ya un gobierno digital y ya no habría ni jueces ni tampoco otros? Exacto, sería así instantáneo, automático, previsto. Pues es imposible. La falibilidad humana es esa parte que también existe y que precisamente permite magníficas resoluciones de todas las instituciones. También la Corte ha tenido resoluciones maravillosas y otras no tanto. Pero no me refiero polémicas, controversiales, y pues los mismos ministros defienden sus resoluciones. Pero la justicia abierta, que es el motivo que nos acerca a esto, nos obliga también precisamente, y por eso los mismos jueces y los mismos magistrados y hasta los ministros están de acuerdo en que deben ellos darse a conocer más de lo que hacen, porque también hay una incomprensión ciudadana. Y la incomprensión ciudadana no quiere decir que no les tomemos en cuenta, como se dice a veces, es que no reconoces lo que hago. No, es que no lo conozco. Claro. Para reconocer, primero hay que conocer. Entonces, como conocemos muy poco lo que hace cada institución, y cada institución es un campo concreto de cosas, un bosque de problemas, vamos a decir, de protocolos, de aspectos muy delicados, que lo saben los expertos de cada tema, pero ni siquiera el ciudadano común sabe muy poco, prácticamente de todo. Por eso el gobierno abierto, como filosofía,
vino a hacer que cada institución se abra más. Los jueces, ya lo dije, más que los jueces, los juzgados y los tribunales han sido normalmente reticentes a la apertura, pero porque creen que eso es vaciar de contenido su sigilo en los casos que llevan, y eso no es lo mismo. Que el archivo judicial esté volteado de cabeza, por poner un ejemplo, eso no tiene que ver con que se pueda poner en peligro el fallo que van a emitir sobre tal o cual caso. Esa es una anomalía administrativa, que los actuarios, los que hacen las notificaciones, que los peritos traigan un desorden, eso no quiere decir que la transparencia no sea necesaria precisamente para que se revelen esas, pues vamos a decir, esas, le llaman ahora asignaturas para mejorar. Bueno, pues sí. Esos nichos de oportunidad, dicen los eufemistas. Exacto, no problemas, los espacios de oportunidad. Exacto. Soluciones urgentes a tomar. Paco, y bueno, ya perfilando un poco las conclusiones, ¿cuáles son los retos más importantes para justamente la implementación de justicia abierta? Mira, uno de ellos es, por ejemplo, fundamental, que la propia judicatura, me refiero a los jueces, los magistrados, se abran más a la academia, por ejemplo, y también a las asociaciones, a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en las causas que hay. Lo mismo de justicia para mujeres, como de justicia para menores de edad, como de justicia para mayores de la tercera edad, etcétera. Como poner un ejemplo, ¿no?, de casos de desaparecidos. Hay muchísima actividad que se hace en el campo ciudadano, social y de la academia. Los jueces deben ser también permeables, conviene, a que los propios foros académicos les digan a veces lo que sienten de su papel. Claro. Y no solamente en genérico, sino que a veces le hacen escrutinio y es muy favorable eso, y que los jueces con toda sencillez se sienten a escuchar, y no solo porque están investidos de esa autoridad, se sientan que son perfectos y que no pueden aprender algo que de la sociedad venga, y de la gente incluso que hace activismo en las calles y que les puede decir cómo tratar mejor a los justiciables. Los jueces, los magistrados reconocen que conviene ser mejor conocidos para ser mejor reconocidos, mejor evaluados en términos de su función y su papel, que es indiscutiblemente insustituible en el Estado democrático moderno. Pero el asunto está en que los jueces de avanzada, se dice, son aquellos que son más perspicaces y dicen: conviene que nos conozcan mejor. No importa que abramos un poquito más la puerta, mira, que la ventana del tribunal se abra para que entre la luz social y entonces la gente diga: es cierto, mira, yo no sabía que tanto hacen en lo que se considera como discreto en los tribunales. No todo que sea problemas de si lo que puse ahorita de ejemplo del archivo, ¿no? Sí, claro. Hay que ver que hay muchísimas solicitudes de acceso a la información a los juzgados de los tribunales sobre la limpieza que se lleva a cabo, sobre los vehículos que utilizan, sobre los materiales que utilizan, sobre la trituración del papel que se desperdicia. Es decir, o que ya va de salida, porque ya, sobre si hay ahorros en luz o en otros insumos, en agua, producto de nuevas medidas ambientales. Hay tanto que explicar para que se comprenda que los tribunales no solo son los que al final dicen caso resuelto, caso juzgado, aquí se acabó y con el martillo se dice hasta aquí. No, la justicia abierta tampoco tiene que ver solamente con que cada vez más los tribunales fallan o ejercen la función en público. Hay sesiones públicas, muchos tribunales lo hacen, y ahora con la justicia adversarial, que es la nueva modalidad que ha costado tantos años su adaptación, pues ya hay sesiones públicas, no solo de casos como la justicia electoral, sino de muchísimos otros ámbitos de la justicia, incluida la penal, naturalmente. Claro. Paco, y bueno, ahora sí, ya llegamos a la parte final del programa, siempre se nos va muy rápido. ¿Cuál sería, pues, ya tu conclusión respecto a este tema? ¿Qué es lo que te parece más importante que nos quedemos? Que los tribunales y los jueces tienen que entender, los magistrados, los tribunales, los jueces y los juzgados tienen que comprender, conviene que comprendan para bien de toda la sociedad, que su papel debe ser mejor interpretado por la sociedad, que también la sociedad interpreta. Claro. Y como desconoce tanto de todas las autoridades, nos juzga la sociedad también como que no somos terrestres, vamos a decirlo así, como si somos extraterrestres. Sí, figuras que están lejanas,
Y no debe ser así. Para tenerle confianza a un juez, también hay que sentir que los jueces hacen bien su deber ordinariamente, como creemos que lo hacen, y que hay casos controversiales, hay casos controvertidos, siempre se juzgará o se opinará que tal o cual sentencia no fue la mejor. Pues está bien, pero que también hay una cultura ciudadana que pueda comprender de nivel muy sencillo cómo los jueces hacen su deber, y eso pasa por mayor acercamiento, y eso lo da la justicia abierta. Ok, perfecto. Paco, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nayeli, gracias a ti y al canal del Congreso por llevarnos hacia toda la amplia audiencia que tiene. Muchas gracias. Bueno, pues transparencia, colaboración y participación son los pilares de una justicia abierta. La justicia abierta es un modelo de gestión de las instituciones de los distintos poderes judiciales que buscan fortalecer la relación con la ciudadanía, incrementar la confianza institucional y fortalecer su legitimidad. En el ámbito judicial, este modelo parte de la idea de que es posible implementar acciones y medidas que abran y acerquen a la ciudadanía al funcionamiento y la labor de los tribunales para mejorar el acceso a la justicia. Esto siempre sin vulnerar los principios de imparcialidad, independencia y autonomía que deben revestir siempre el trabajo de las y los jueces, tribunales abiertos y transparentes que logren que la ciudadanía confíe en la impartición de justicia y fortalezca nuestro derecho a saber.